Miguel Schiariti, que está con nosotros y lo saludamos. Buenas tardes, Miguel, muchísimas gracias por la comunicación. Laura Kretschmann te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo va? Bueno, un placer, como siempre, muchísimas gracias por la comunicación y preguntarle respecto a esto, ¿no? Estas noticias que se conocían en los últimos días, que esperan que el precio de la carne lógicamente se dispare, ¿no? ¿Cuál es la situación respecto a esto? ¿Cómo afecta también preguntarle, ¿no? La sequía sustancialmente a la producción de carne y qué tenemos que esperar para los próximos meses? La sequía está afectando mucho Ujú. a la producción de carne porque hay más del 50% del territorio Sí. en sequía extrema. En este momento donde yo estoy, General Alvear, provincia de Buenos Aires, Ujú. están cayendo, desde las 11 de la mañana han caído casi 40 milímetros de agua, con lo cual es una muy buena noticia para nosotros y esperemos que a ustedes también les llueva, porque con temperaturas de 37, 38, como Sí. hemos tenido acá y como seguramente tuvieron ustedes allá, Ujú. este, y falta de agua, todo se reseca y la producción ganadera está realmente muy, muy comprometida. Mm. Desde hace 60 días hay liquidación de animales, no de vientres por ahora, todavía en los datos no dicen que se estén faenando vacas o vaquillonas en mayor cantidad que Sí. la necesaria. Esto es una buena noticia, pero si esto no se corta definitivamente, yo no veo a corto plazo un aumento de la carne, precisamente por lo que decía recién, porque hay sobreoferta en un mercado interno que no demanda, y con un mercado externo con Ujú. caída de precios y con también caída de demanda. Claro. Por lo menos el aumento de precios va a llegar inexorablemente. Lo que yo no estoy, nosotros en SICRA estamos estimando Sí. que sea esto de manera muy, muy inmediata. Claro, no, Según no los lo ven en pronósticos, no lo ven en la inmediatez, no, bueno, por no, esta sobreoferta nosotros que no. menciona, pero por ejemplo, si esto continuara, ¿para cuándo podríamos hacer una previsión, digamos, de para qué momento del año de este 2023 podría llegar a pasar si esto empeorara? Según los pronósticos Sí. de los meteorólogos, Ujú. esta niña está caprichosa y no se va a ir antes que termine el primer trimestre. Esperemos que se Claro. equivoquen, o no que se equivoquen, sino que se anticipe la caída del agua, pero si no llueve de manera normal en el primer trimestre, el aumento de la carne llegará. Ujú. Es decir, quiere decir que va a llover fines de marzo, principios de abril, Sí. y el aumento de la carne llegará para mayo o junio, empezará el primer aumento y a partir de ahí, donde empiece el pasto Ujú. a llegar a los campos, seguramente comenzará el periodo de retención. Ahora estamos liquidando Hacienda Claro. y a partir de ahí empezará el periodo de retención y cuando venga el periodo de retención seguramente la carne va a aumentar, yo diría de manera casi permanente, Ujú. con golpes como aumenta la carne. Cuando digo golpes digo aumenta el 10-15%, se estaciona 30, 60, 90 días y vuelve a aumentar. Si es así, seguramente para fin de año la carne va a estar 70% más cara de lo que está hoy. Bueno, tremendo pronóstico, Miguel, el que está dejando, tremendo. Quiero detenerme un poco en esto que explicaba para que nuestros oyentes también entiendan cómo ¿Y me trabajan podés dar nuestros... un poquito más de retorno que apenas te Bien, adivino? vamos a tratar de mejorar esa situación para que tengas mejor retorno. Y te decía que me quería detener en esto que mencionabas de la sobreoferta de carne para que nuestros oyentes entiendan cómo trabajan los productores en este sentido y cómo le hacen frente también a esta emergencia agropecuaria tremenda y a esta sequía. ¿Por qué se dice que hay sobreoferta de carne? Porque ¿qué es lo que predomina o qué es lo que precisamente los productores ponen, digamos, en valor para vender la carne? Ponen en valor que no pueden sostener la hacienda en Claro, el campo. claro. Esto es lo que ocurre es que el productor, antes de permitir que un animal se muera en el campo, Sí. incluso a pérdida, cuando digo a pérdida, lo alimenta con maíz y lo manda al mercado, y alimentarlo con maíz es perder plata porque gasta más que lo que le cuesta ponerle un kilo de hacienda, Claro.
de carne a ese animal. El hecho de la alimentación con maíz, digamos, lo hace, no es que lo hace de menor calidad, pero sí encarece los costos para el productor. Claro, no lo hace Bien, de menor calidad, bien, bien, bien. nada por el estilo, al contrario. Sale una carne muy linda, muy blanquita, muy apetecible y, Sí. y tierna. Pero el problema es que vende más, aumentó la faena en lo que va de Claro. los últimos meses, viene aumentando el 5% por mes. Y en un momento en el que la oferta, en que la demanda Sí. está tan deprimida por la falta de ingresos, o por ingresos que cada vez rinden menos, la pérdida del poder adquisitivo del salario, del ingreso, Sí. es realmente muy mala. Se ha perdido en el año pasado alrededor del 10, el 15% de poder adquisitivo. Sí, una locura. Entonces, y si lo comparamos con otras carnes, con 1 kilo de carne de vacuna se pueden comprar 3 kilos de carne de pollo, Claro. 2 kilos de carne de cerdo, y cuando el bolsillo está tan flaco, el que decide es el bolsillo y no la decisión del consumidor. Totalmente. El gusto del consumidor. Totalmente, Entonces, Miguel. Sí, precisamente sobre eso también quería preguntarte, ¿no? Respecto a, bueno, cómo cerró el 2022 frente al consumo de carne, un poco lo venís adelantando, sobre todo teniendo en cuenta también que, bueno, un poco mencionás esto, ¿no? De la pérdida de poder adquisitivo, pero hay algunos informes que dicen que la carne fue uno de los precios que menos aumentó el año pasado. Sin embargo, el consumo decrece, para que nos expliques un poco este fenómeno, ¿no? Fíjense cómo será que cuando nosotros hablamos de que hay caída de la demanda, que la inflación fue del 84% y el aumento de la carne fue del 42%. Es decir, perdió el 40% o más del 40% frente a la inflación. Claro. Esto es lo que le está pasando al productor ganadero. Y seguramente cuando venga el periodo de retención nos volverán a llamar oligarquía ganadera, especuladores, empresarios que atentan contra el consumo de la gente, nos volverán a decir las mismas estupideces que nos dicen desde hace 3 años. Te noto enojado, Miguel, pero bueno, es así. Preguntar, y precisamente ya que un poco lo mencionás, ¿no? Preguntarte respecto, bueno, a esta emergencia agropecuaria que declararon que está rigiendo. Hemos tenido algunas entrevistas con autoridades del Estado, básicamente. Dicen que están trabajando en el tema, que están trabajando en las ayudas estatales. Ahora preguntarte a vos, ¿no? ¿Estas ayudas estatales, por llamarlo de alguna manera, en el marco de la emergencia agropecuaria, son suficientes para los productores de carne? ¿Sentís que están manejando bien la situación? ¿Cuál es tu mirada al respecto? A ver, los políticos son unos mentirosos. Cuando hablan de emergencia agropecuaria, lo único que hace la emergencia agropecuaria es suspender el pago de impuestos. Claro. Suspenderlo. Entonces, no le hacen ningún favor a el productor cuando le suspenden los impuestos, porque de todas maneras, en las condiciones que están, no los iba a pagar. Lo único que hacen es no ponerle tasa de interés a esa deuda porque está perdonada. Lo que tienen que hacer no es dictar una emergencia agropecuaria, sobre todo en esta situación y en algunas zonas en particular. Tienen que decretar el desastre agropecuario por sequía. Y entonces ahí sí la deuda no se genera, claro, no se paga. Es decir, el desastre agropecuario permite que las autoridades eximan de pagar el impuesto. La emergencia es nada más que algo que ellos de todas maneras no van a cobrar porque el productor no tiene cómo pagarlo. Entonces, pero te lo anoto y te lo cobro el año siguiente. Claro, es patear la pelota para adelante, pero en algún momento hay que hacer frente a esa deuda. Precisamente por eso digo que ni los intendentes ni los gobernadores quieren decretar el desastre agropecuario, que es precisamente condonar el pago de impuestos, y además es una condonación que tiene absoluta validez. ¿Por qué digo esto? Porque no a nadie puede pagar aquello si no genera ingresos. Lógico. Y la pérdida que ha tenido el productor ganadero de algunas zonas, yo no estoy hablando de donde estamos nosotros, que no es tan grave,
y que ni siquiera necesitamos la emergencia, porque a nosotros nos ha llovido relativamente bien, pero donde están la sequía en serio, que es del centro para arriba, ahí tiene que decretar el desastre agropecuario y eximir del pago de impuestos a todos los productores, ganaderos y cerealeros, porque no han podido sembrar, porque no van a tener ingresos, porque están endeudados, ya sea con maquinaria, ya sea con el banco. Realmente no están haciendo absolutamente nada. No sé qué ha ocurrido en la reunión que tenían hoy el ministro Massa con la mesa de enlace. No sé qué ha ocurrido porque nosotros estamos desde el mediodía sin luz a raíz de esta tormenta que se está dando en esta zona. Vos sabés, Miguel, escuchándote, bueno, precisamente recuerdo que la semana pasada tuvimos una entrevista con la secretaria de Agricultura de acá de Santa Fe, que, bueno, hacía mucho hincapié en este proyecto de ley de emergencia agropecuaria que se va a tratar en marzo, si no estoy equivocada, y mencionaba que apuntaba a triplicar los productores beneficiarios, porque nos decía que ella, digamos... Perdón, no me mejoraron el retorno apenas de... Ok, a ver si lo podemos mejorar. A ver si lo podemos mejorar, voy más despacito, a ver si me recibís bien, me decís. Te decía que teníamos una entrevista la semana pasada con la secretaria de Agricultura aquí en Santa Fe, que nos hacía mucho hincapié en este proyecto de ley de emergencia agropecuaria que se va a tratar en marzo, si no tengo mal el dato, y que apunta a triplicar a los productores beneficiarios, porque ella decía, ¿me escuchás bien? A ver, Miguel. Sí, ahora te escucho un poquito mejor. Bien, porque ella decía... mucho, Bueno, vamos a tratar de mejorarlo lo más posible. Debe tener que ver con la tormenta. Enojate y levantá la voz, por favor. Debe tener que ver con la tormenta también que estás atravesando ahí. Ella decía que, claro, que el 70% de estos productores son arrendatarios y digamos, el beneficio que está hoy no los alcanza. ¿Vos crees que esto realmente va a servir para mejorar también las condiciones de los productores? No sé, no conozco el proyecto de la ley provincial, la verdad no lo conozco. Claro. No puedo opinar de algo que no sería bueno que yo opinara. Sería, claro, básicamente sería algo como lo que está vigente hoy, lo que hablábamos recién, pero simplemente se ampliaría, digamos, también a los arrendatarios y serían más productores los que tendrían esta condonación, pero volvemos a lo mismo, por eso te quería preguntar qué opinabas. Insisto, si es emergencia agropecuaria, le va a servir al arrendatario y le va a servir probablemente al propietario del suelo, porque le obliga de alguna manera al arrendatario a pagarle. Claro. Pero me da la sensación que si en una situación como esta, donde no es que es temporal, hace ya 8 meses que hay sequía en gran parte de la Argentina, más del 50% de la Argentina hace 8 meses que está con sequía extrema. Sí. Y venimos del tercer año continuo. Exacto. Es decir, no es un hecho esporádico lo que se está ocurriendo. Es algo que ya se está casi instalando. Esta emergencia al productor no le sirve, sobre todo en situaciones como estas. Es necesario que decreten el desastre agropecuario, que esto es no sumar también las deudas de inmobiliario y demás, y tasas de viales y demás hierbas. Sí. Pero los intendentes no quieren y los gobernadores tampoco, porque les achica el ingreso. Exacto. Ese es el motivo. Miguel, nos dejás súper preocupados realmente por esto que está sucediendo. Bueno, una pintura, ¿no? En este caso, en lo que tiene que ver con la carne, en este sentido, que suma, bueno, a todas las entrevistas que venimos haciendo de la gran emergencia agropecuaria que estamos atravesando. Agradecerte por esta comunicación, por tu claridad. Disculpas por los pormenores de lo técnico y el compromiso de seguir con el tema. ¿Te parece bien? Me parece bárbaro. Muy bien, muchísimas gracias. Chao. Gracias, hasta